Ok, siguiente imagen. Ok. Entonces, acá tenemos otra estructura que sería la amígdala lingual. Acá vamos a ver entonces unas estructuras que nos van a ayudar a identificar que serían estas glándulas seromucosas que vamos a tener acá. ¿Ok? Y esa área que tienen basófila hacia la parte superior es lo que estaríamos, lo que nos estaría indicando que eso es una cripta un poco profunda, que es lo que vamos a encontrar acá. ¿Ok? Siguiente imagen. Profe, disculpe, una pregunta. ¿La cripta sería esto? No sé si se ve el puntero. No lo veo. Ya. Lo que está arriba de las glándulas. Lo que pasa es Esta que no luz sé dónde, que no está veo por dónde tienes encima el punto. aquí. Bueno, creo que aquí abajo se ve. Lo voy a subir por aquí. Esta luz que queda hacia la parte superior es la cripta. Esa cosa basófila que tienen ahí debe haber o Aquí. debería, o sea, lo que pasa es que hay unas áreas donde no se observa. ¿Ok? O esta área aquí, porque esto se ve más basófilo, como más moradito, más oscuro. Esta área acá, o se refiere a esta ranura que hay por acá. Es que no veo dónde está el puntero. Ay, bueno, no se ve, no importa, pero quedar así. Ay, No continuemos. se ve. Vamos a ver si hay una lámina donde la podemos ver mejor. Ok, Pasa a la siguiente lámina. Ahí tiene, ¿verdad? Lo que pasa es que esa imagen, la que vimos arriba, lo que capturaron fue las glándulas seromucosas, ¿ok? En la foto. Y debería estar algo como lo que tienen allí señalado como la cripta. Lo que yo te decía era el espacio que estaba justo sobre las glándulas, ¿ok? Que a lo mejor sí se ve allí como una luz bastante estrechita, y eso es lo que es una cripta poco profunda. O sea, nunca van a ser unas criptas profundas como las que vimos en la amígdala palatina, sino que son unas estructuras superficiales. Lo que pasa es que allí tienes a cada lado folículos linfoides, ¿ok? Y tienen la cripta poco profunda, pero no ven las glándulas. Vamos a ver, un poquito de aumento, no están las glándulas. Entonces, esto es una imagen, que son imágenes donde podemos inferir que es una amígdala lingual. En aquella imagen, pues no vemos la cripta. Aquí vemos la cripta poco profunda y los folículos linfoides, pero no vemos las glándulas seromucosas. No sé si hay otra imagen donde se vean todos los elementos. O sea, necesitamos una imagen donde se vean todos los elementos o la mayor cantidad de los elementos. No me hubiese importado tanto si no hubiese habido en la imagen folículos linfoides. Me hubiese gustado más que la imagen hubiese tenido las glándulas seromucosas y la cripta poco profunda, pero no, o sea, la persona que tomó la fotografía no supo captar, pues. Siguiente imagen. sí, en la imagen anterior se ve la cripta, pero se veía súper chiquitica, era poco perceptible, Chiquitica, la muy verdad. pequeñita. Está justo arriba de donde están las glándulas, pero realmente Sí, no se ve como como por esta, ahí, pues, como esta ahí. cripta. Ay, Eso que ven allí. Más eso. bien se ve como horizontal. Quizás por eso no la pueden ver como una cripta. O sea, porque no se ve cuando viene de la parte superior. ¿Ok? Como cuando vemos la cripta en la amígdala palatina, sino que la vemos como incluida en el parénquima y entonces por eso quizás se les dificulta. La ven como acá, pero en sentido horizontal. Siguiente imagen. Allí volvemos a ver la cripta poco profunda, pero tampoco vemos las glándulas. ¿Ok? Siguiente imagen. Sí, es la misma imagen. Siguiente imagen.
Entonces, otro tejido linfoide asociado a mucosa es este que está asociado a la mucosa del tubo digestivo, que ya nosotros sabemos que los vamos a denominar placas de Peyer, van a estar allí en lo que es la lámina propia. Recordemos que la lámina propia es parte de la mucosa o de esa pared de ese tubo digestivo, y las vamos a ver específicamente en el ilio. ¿Okay? Siguiente imagen. En esta fotografía no podemos ver exactamente, ¿ok? Cómo está, o sea, ellos quisieron hacer un chiste, pero el chiste salió morisqueta porque ahí no vemos absolutamente nada. Ahí eso puede ser cualquier cosa. Sí, en la imagen anterior se ve mucho mejor porque ves que es parte del tubo digestivo, que es la pared del tubo digestivo, y puedes verlo en la lámina propia. Es la idea. Pues. Les dije que aquí casi nunca van a utilizar aumentos con objetivos de alta potencia, a menos que queramos ver alguna célula o algo específico, pero generalmente utilizamos con objetivos de baja potencia para poder tener la mayor cantidad de elementos en el campo que estamos estudiando, como esta imagen. Siguiente imagen. O sea, ahí ni siquiera se ve la placa de Peyer. Siguiente imagen. O sea, se ve muy difuso el tejido linfóide. Acá, en el apéndice cecal, también tenemos folículos linfoides en la lámina propia que pueden llegar a extenderse comúnmente tanto en la submucosa como en la muscular externa y pueden sobrepasar todas las capas, inclusive romper la pared del apéndice cecal. ¿Okay? Siguiente imagen. Profe, esa estrellita es la cripta de Liverpool. En donde menos quiero yo mostrarle una cripta de Liverpool es ahí donde son bien poco profundas. Okay, No profe. sé por qué se empeña en estar buscando criptas en el peor sitio donde pueden buscar las criptas de Liverpool. Es Yo que quiero buscar unas criptas de esa, Liverpool, quiero se que me ven las digan, estrellitas y pone quiero que uno me nervioso. exactamente, quiero que me ubiquen una cripta de Liverpool, me voy para el intestino grueso y ahí voy a encontrar criptas de Liverpool bastante profundas y bien bonitas. Entonces, es cuestión de que uno, como yo quiero que me digan que eso es una neurona, ahí voy a buscar la más espaturradita, la más fea, no puedo. No puedo porque ni que, si ustedes fueran anatomopatólogos, van a decir, no, yo no, ahí no veo nada, yo no sé qué es eso. No se ve nada, muestra no evaluar. ¿Entendieron? Entonces, yo sé que Sí, traen profe, un trauma, gracias. lo digo, siempre lo digo, de anatomía y de embriología, porque yo pasé por eso. Pero no es la idea. Entiéndanme que no es la idea, porque si ustedes son especialistas, no van a dar un diagnóstico de algo que usted tiene duda. Dice, no se puede evaluar el material, no hay suficiente material, no se van a poner a inventar lo que no es para salvar otro. Okay. ¿Entendieron? Eso que les quede de enseñar. Eso tampoco se hace. Siguiente imagen. Ok, la piel la vamos a dividir en dos tipos básicamente. Piel de epidermis fina y piel de epidermis gruesa. La piel tiene dos capas, solo dos capas. ¿Okay? La epidermis, que va a ser el epitelio, y la dermis, que es el tejido conectivo subyacente. La dermis o tejido conectivo subyacente lo vamos a dividir en dos tipos, dependiendo del tipo de tejido conectivo que tenga. Vamos a dividirlo en una que va a ser superficial, que es la dermis papilar y que va a estar conformada por tejido conectivo laxo,
y otra dermis que la vamos a llamar reticular, ¿ok? Que va a estar conformada por tejido conectivo denso irregular. Y es allí donde vamos a encontrar la mayor cantidad de los anexos oxonales. En la epidermis vamos a encontrar varias capas. Capas que ustedes conocen, solo que no tenían nombre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando vimos epitelio, nosotros vimos las capas de ese epitelio. ¿Ok? Entonces, acá esta lámina nos sirve para identificar eso como piel de epidermis gruesa. Y se llama así, no es piel gruesa, es piel de epidermis gruesa porque el grosor va a estar dado con respecto a la epidermis. ¿Ok? Porque la epidermis es la que va a tener mayor cantidad de capas que la piel de epidermis fina. En la piel de epidermis fina falta una capa, ¿verdad? Que es el estrato lúcido, falta un estrato, y la capa córnea, ¿okay? Este estrato córneo también va a ser delgado. ¿Okay? Entonces falta el estrato lúcido y el estrato córneo es delgado. Entonces la piel en ese caso es piel de epidermis fina. Siguiente imagen. La hipodermis no es parte de la piel, es un tejido adiposo que está debajo de la piel. ¿Okay? Tenemos entonces allí en esa imagen, en la parte superior, está señalando o identificando a toda esa porción de tejido que conforma el epitelio, ¿verdad? Y lo está identificando como epidermis. Y luego tiene allí una estructura que lo está identificando como dermis papilar. Eso es tejido conectivo laxo. No hay una línea divisoria exacta entre lo que es la dermis papilar y la dermis reticular, pero sí hay un límite dermoepidérmico bien marcado. Y en ese límite dermoepidérmico que está bien marcado vamos a encontrar esas estructuras, ¿verdad? Que son típicas de la piel de epidermis gruesa y que van a ser esas estructuras que vamos a conocer como papilas dérmicas. Recordemos que el concepto de una papila es un eje de tejido conectivo vascularizado que está rodeado por epitelio. En este caso, el epitelio es la epidermis. ¿Okay? Hay conceptos más modernos que dicen que toda papila debe tener un corpúsculo de Meissner, pero no en todas las imágenes vamos a captar al corpúsculo de Meissner. Si bien es cierto que debe estar allí, porque toda papila debe tener un corpúsculo de Meissner, no en todas las imágenes lo vamos a poder ver. ¿Qué no es una papila? Una papila es un eje, no es papila cuando el eje de tejido conectivo no está vascularizado, sino que es solamente el tejido conectivo y está rodeado por epidermis y lo denominamos entonces crestas térmicas. ¿Okay? Y pues por supuesto cuando la epidermis se invagina hacia el tejido conectivo o hacia la dermis lo llamamos crestas epidérmicas. Siguiente imagen. Doctora, una pregunta. En ese caso, ¿sería una cresta? ¿Cuál mijo? La que Lo que está señalado. está con la flecha. Ay, yo con ese aumento no veo eso, porque ¿dónde está el vaso sanguíneo? O sea, tienes que tener mayor aumento para poder ver el vaso sanguíneo. Empezando por ahí. Con ese aumento, a lo sumo tú puedes distinguir qué es la epidermis, qué es la dermis, dónde están las crestas dérmicas, pero yo a ese aumento, con ese aumento ahí no veo. Bueno, déjame ponerle más aumento, pero entonces Sí, se me muchas gracias, pone doctora. No estaba pixelado. tomando en cuenta el aumento. Sí. Vamos a ver si más adelante hay otros ahí, porque si la pongo yo, si la aumento, lo que pasa es que estoy aquí mirando en el teléfono, pero si la aumento, se me pone pixelada. Ahorita vemos, a ver, seguramente hay más adelante una imagen con mayor aumento. Siguiente imagen. Ok. Ahí tenemos entonces varias rupturas y tenemos entonces acá
Aquí lo señala, aquí hay una que están señalando como papila, ¿verdad? Papila dérmica. De las que están a la izquierda, dice, hay una que dice dermis papilar, refiriéndose al tejido que está allí, ¿verdad? Si queremos, lo que pasa es que señalan las cosas y no las identifican bien. Allí en ese donde dice dermis papilar, yo no lo pondría como dermis papilar. Hay más dermis papilar en la parte inferior de esa papila, ¿ok? Más bien eso allí pudiera confundirse y pudiéramos decir que eso que está allí es un corpúsculo de Meissner. Se ve mucho mejor como un corpúsculo de Meissner. Recuerden que son estructuras o tejido como nervioso que tiene un aspecto fibroso y que está dentro de la papila. Entonces, para yo señalar una dermis papilar, pues yo puedo buscar en otro sitio donde no haya una papila, donde ustedes no se vayan a confundir, porque no es la idea que se equivoquen o que se confundan. ¿Ok? Vamos a la otra imagen que está señalada como corpúsculo de Meissner. Mira, donde mejor se ve el corpúsculo de Meissner no es allí, sino en la otra imagen. Porque allí tienen, bueno, si lo ven, es hasta la parte superior, mucho más arriba. Ya al final de la papila, en la parte más arriba, la parte más superior. Vamos a ubicar acá. Buscar la otra imagen que dice papila dérmica. Siguiente, deja la imagen esa que estábamos mirando. Ahora se me movió a mí para ver. Ustedes la pueden aumentar, porque si yo le hago el aumento, le hago el zoom aquí con el teléfono, se me pone pixelada. Ok. Aquí en la parte inferior vemos aquí donde, vieron ahí donde está la flechita, ¿okay? Que dice papila, la que está identificada como papila. ¿Okay? En esa parte inferior hay una estructura que es como un capilar. No vamos a buscar un vaso sanguíneo de tipo arterial, venoso, no. Un capilar, eso es una estructura vascular, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos necesitando en ese caso? Para diagnosticarlo como una papila dérmica, ¿ok? Luego tenemos ahí señalado con una de las líneas, ¿verdad? Un tejido donde estamos viendo fibras de colágena gruesas, que son eosinófilas y que están entrecruzadas entre sí. Eso es dermis reticular. Vean que no hay un límite exacto entre lo que es la dermis papilar y la dermis reticular. ¿Ok? Luego, si nos vamos hacia la parte superior, tenemos entonces otra estructura que sería lo que es la cresta dérmica, epidérmica, perdón. Entonces, la cresta epidérmica. Entonces, tenemos aquí, déjenme ver qué otra estructura está señalada allí. Dice ahí, bueno, tienen la dermis reticular, ya hablamos de eso. Corpúsculo de Pacini, caramba. Hay otros corpúsculos ahí realmente, a ver. De la parte inferior, ahí lo tienen, pero hay otra imagen, es a lo que me refiero, donde se ve mucho más grande, una estructura más laminada, ¿ok? Y completa, porque aquí está incompleto. Entonces no podemos
colocar esa imagen para evaluación. ¿Por qué? Porque incluso usted a lo mejor se acuerda Pedro, pero por ejemplo Marinés dirá, yo no veo nada, es un pedacito de algo que me parece el corpúsculo, pero no lo voy a señalar como corpúsculo. Lo va y lo pone como tejido conectivo denso irregular, o si no, lo señala como dermis reticular a secas. Entonces, es cuestión de que uno tiene que acostumbrarse a ver lo que debe ver, en dónde lo tiene que ver. ¿Ok? Siguiente imagen. Ok, allí tienen entonces las crestas dérmicas y la papila dérmica. En esta papila, allí tienen en la parte, hacia la parte inferior derecha de la papila, allí tienen el vaso, okay, el capilar, y tienen hacia la parte superior toda esa red de celular que tienen allí, es lo que es el corpúsculo de Meissner. Entonces, esta es la mejor estructura que podemos identificar como papila. ¿Ok? Allí vamos a identificar también los estratos. Recordemos que en la epidermis vamos a encontrar una capa basal o de células cuboides, que es la parte basal. Teníamos entonces allí, les decía que tienen allí un estrato basal que está dado por las células cuboides de ese epitelio. Luego vamos a tener otro estrato, ¿verdad? Que sería el estrato espinoso, donde vamos a encontrar células espinosas. Recordemos que con preparados HE no vamos a encontrar células espinosas, ellas van a perder sus prolongaciones o espinas, y cuando observamos esto con un objetivo explorador, no vamos a distinguir entre lo que es el estrato basal y el estrato espinoso, y a eso es lo que se le conoce como estrato de Malpighi. ¿Okay? Es cuando lo vemos con el objetivo explorador que no distinguimos entre un estrato y el otro, entre lo que conocemos como estrato espinoso y estrato basal. Está conformado por esos dos estratos, pero es cuando lo observamos con el objetivo explorador. Luego vamos a tener una tercera capa que es el estrato granuloso. Está formado por 3 a 5 capas de células que ya aquí la morfología de esas células ha cambiado. ¿Okay? Ese queratinocito, recordemos que los queratinocitos sufren un proceso que se llama citomorfosis, es decir, ellos van cambiando de ser unas células cuboideas en el estrato basal, van a pasar a ser unas células que se van haciendo fusiformes, ¿ok? Y además de eso, pues van teniendo en su interior unos gránulos, ¿ok? Van cambiando su estructura interior, y acá en el estrato granuloso ellos van a contener unas estructuras que van a ser los gránulos de queratohialina, que van a hacer que tengan ese aspecto basófilo que vemos allí. ¿Okay? Ya en el estrato lúcido, ¿verdad? Que es un estrato más eosinófilo, ¿ok? Ya esas células están perdiendo las organelas y los núcleos, ¿ok? Pero no están llenas de queratina. Entonces, en el estrato córneo, todas las células deben carecer de núcleos, ¿ok? De organelas y además estar llenas de queratina. Entonces, eso es lo que vemos cuando observamos una piel de epidermis gruesa. Recuerden que las crestas dérmicas, crestas epidérmicas y las papilas dérmicas
las vamos a observar en lo que es la piel de epidermis gruesa. ¿Ok? Allí es donde son más evidentes. ¿Por qué? Porque justamente es una estructura Doctora, amplia. Dígame, doctora, una pregunta. dime. ¿Cómo yo haría allí para diferenciar el estrato lúcido del estrato córneo? Bueno, el estrato lúcido es esta parte que vemos como translúcida, ¿verdad? Aquí, eosinófila, lo que pasa es que lo tienen allí señalado, ¿verdad? Donde nos va. El estrato lúcido está más hacia la izquierda, esa parte casi transparente, por eso así como lúcido, translúcido, ¿verdad? Lo ven más hacia Ok, acá, hacia la disculpe, izquierda. ¿sería allí debajo de donde está ese espacio en blanco? Exactamente. Aquí ves el estrato donde están los gránulos de querato y hialina, ¿verdad? Y ahí empiezan a Sí. aparecer, ¿verdad? Unas áreas eosinófilas. Eso es el estrato lúcido, pero lo vemos mucho mejor hacia la parte izquierda de la lámina. ¿Lo ven? Ok, doctora, gracias. Otra pregunta. Y dime. Abajo tampoco logro diferenciar mucho lo que viene siendo el estrato basal del estrato espinoso. Entonces, si señalan ahí, ¿se podría decir que eso es la capa de Malpighi? Sí. Ok, y ahí justo que lo que estaría por encima de ese estrato lúcido, esos espacios en blanco son algo. Porque recuerdo que usted nos había comentado, pero no sé si son los mismos, que unos espacios que se veían en el corte eran como la desembocadura de los conductos de las glándulas sudoríparas ecrinas. Entonces no sé si ahí se ve o cómo. Sí, recuerda que las glándulas sudoríparas endocrinas tienen unos conductos propios y que ellos van a drenar en lo que es en lo que es la epidermis. Entonces, esos conductos van a llegar hasta ahí, justamente, a donde lo que conocemos como poro. ¿Ok? Ok, doctora, gracias. Ok. Ajá. Siguiente imagen. Entonces allí volvemos a ver todos los estratos, tenemos un poquito el mismo aumento, ¿ok? Y allí podemos ver lo que decía su compañera, los espacios esos que están ahí, es cuando hacemos los cortes transversales de esa estructura, recuerden que ellos llevan un trayecto tortuoso, por eso los ve de un lado y del otro, ¿ok? No son estructuras rectas, ¿ok? Sino que tienen un aspecto tortuoso. Siguiente imagen. En esta imagen entonces vuelven a ver, es para que puedan reconocer la piel de epidermis gruesa y allí tienen papilas dérmicas, sobre todo las que tenemos hacia la parte derecha de la lámina. ¿Ok? Siguiente imagen. Ahí vuelven, creo que esta es la imagen con aumento de la imagen que decía su compañero, que me preguntaba si era una papila o si era una cresta. Ahora sí vemos el vaso sanguíneo y lo tienen en la parte inferior, lo ven en el centro de la papila, en la parte inferior, y luego hacia arriba van a tener lo que es corpúsculo de Meier, todo ese tejido nervioso que tienen ahí. ¿Okay? Siguiente imagen. Lo que pasa es que la parte de piel hay como 200 imágenes y básicamente vemos lo mismo que teníamos en las primeras láminas.
Igual, aquí van a ver la dermis reticular, dermis papilar, papilas dérmicas, crestas dérmicas. Es cuestión para que ustedes vayan haciendo los ejercicios y vayan ubicando las estructuras. Ya hemos ubicado todas esas estructuras en imágenes anteriores. Siguiente imagen. Aquí si tienen el corpúsculo de Pacini, ¿ok? Si pueden verlo, esa estructura laminar, ¿ok? De aspecto fibroso y laminada que tiene allí en la parte inferior de la lámina. ¿Ven? Allí tienen varias estructuras, varias fibras de colágeno y luego van a tener esa estructura en la parte inferior, sobre todo la parte inferior izquierda, allí que se ve, observa como un cúmulo de células y recordemos que eso va a estar dividido por una serie de láminas, que las células van a estar acomodadas en láminas que van a ser concéntricas, ¿ok? Siguiente imagen. Tenemos acá unas estructuras nuevas que no habíamos visto y tienen el corpúsculo de Pacini y van a tener esas estructuras que están señaladas como conducto excretor de la glándula sudorípara. La glándula sudorípara, vamos a ver dos porciones de esa glándula sudorípara, una sudorípara ecrina, ¿ok? Recuerden que hay sudoríparas ecrinas y sudoríparas apocrinas. Estas que vamos a ver acá son las sudoríparas ecrinas. Vamos a ver entonces que hay una porción que es oscura, como esa que estamos viendo, que van a ser los conductos excretores y que van a estar tapizadas por epitelio cúbico estratificado. Y por el concepto, recordamos que el epitelio cúbico estratificado está formado solo por dos capas de células cúbicas. ¿Okay? Luego también vamos a tener los acinos o adenómeros o porciones secretoras, que es diferente ser secretor que excretor. ¿Okay? Algo que secreta es algo que está produciendo una sustancia que va a ser llevada al exterior por un conducto excretor. ¿Ok? Entonces, pendiente con estos conceptos y estos términos. Entonces, el conducto excretor de la glándula sudorípara lo vemos que se tiñen de oscuro porque está formado o tapizado por un epitelio cúbico estratificado y las células se tiñen de manera uniforme. En esta imagen, pues nosotros vemos que hay esas imágenes similares a las que vimos ahorita, que serían entonces los conductos excretores de las glándulas sudoríparas ecrinas, y luego tenemos otras estructuras que no se ven tubulares, sino que tienen, algunas las vemos tubulares y otras las vemos, ¿verdad?, que tienen una forma diferente, compleja. Es como cuando vemos que se está enrollando, ¿verdad? Entonces, ellas van a tener una forma, esos acinos, además van a estar tapizados por dos tipos de células. Una que van a ser las células cuboideas típicas y otras que van a ser unas células claras que no se van a teñir, que se van a teñir de claro. Luego vamos a tener también allí en la porción basal a las células mioepiteliales, ¿ok? Que van a ayudar a vaciar ese acino o ese adenómero. Esas células mioepiteliales las vamos a ver como unas células aplanadas, oscuras, que están alrededor de esa estructura. Profe, las células mioepiteliales de allí serían esos puntitos oscuros basófilos que se ven ahí. Se ven son unas células aplanadas.
y solamente como células aplanadas los vemos hacia la parte basal de donde esté ese epitelio. ¿Ok? Ok, perfecto. Tenemos entonces otras estructuras que vamos a ver acá, que serían el folículo piloso, que dijimos que lo íbamos a identificar como folículo piloso a secas. No observamos ninguna, no vimos a ninguna estructura en la práctica, lo identificamos solo como un folículo piloso. Y luego tenemos aquí en esta misma imagen una estructura que se observa como un nido celular o como un cúmulo de células, donde vamos a ver que todas esas células van a tener un núcleo central pequeño o picnótico, ¿okay? Y esto lo vamos a identificar como una glándula sebácea. ¿Okay? A la parte más externa, alrededor de esa glándula, vamos a encontrar unas células oscuras que también van a poseer función, son células mioepiteliales que también van a ayudar a vaciar a esa glándula. Recordemos que esta glándula sebácea no va a tener un conducto propio, sino que va a ir a drenar en lo que es el tercio inferior de lo que es el folículo piloso. ¿Ok? Siguiente imagen. Tenemos acá en este campo, en el centro, ¿verdad? Dos estructuras que van a corresponder a folículos pilosos, una glándula sebácea, y tendríamos además una estructura que sería el músculo erector del pelo o pilvo-erector, ¿verdad? Aquí vemos cómo la glándula sebácea está unida prácticamente a lo que es la unidad, a lo que es el folículo piloso, y en el otro extremo vemos cómo hay un músculo liso, ¿verdad? Que va a estar conformando ese músculo piloerector, y todas esas tres estructuras van a formar lo que es la unidad pilosebácea. ¿Ok? En uno el músculo se une a una parte de la glándula y en el otro forma como una especie de U. ¿Ok? Sí pueden ver los elementos. Doctora, ¿hay cómo señalar bien ahí el músculo erector del pelo? Para diferenciarlo de las células mioepiteliales. No, Ya creo que mija, no se me va a escuchar muy bien. las células mioepiteliales están dentro de lo que es esa glándula sebácea. ¿Ok? Y el músculo erector del pelo está por fuera. Ok, doctora, gracias. Ya no sabes si hay una manera en la que yo pueda señalar para que se pueda ver mejor. ¿O alguien sabe? Estás compartiendo como No sé. pestaña. Sí, solo la pestaña de Yo este comparto lado. como pestaña y me sale un poquito. A Ahí, mí me yo normalmente cuando llego aquí me sale, sale no un cursor, sino como una rayita. así me sale, pero creo que no la ven. No, no se ve. Esto que dice Bueno, pizarra. no hay más. No, creo que no funciona. Ah, no, no funciona. Sí, necesitamos de la idea. ¿Solucionaron? No, no consigo.
Será continuar así, no hay forma de señalar. Ok, mi amor, no hay problema. Bueno, entonces aquí en esta imagen vuelven a tener folículos pilosos en la parte superior y glándula sebácea en la parte inferior. Ok, seguimos. Doctora, una pregunta. Ujú. Es de la imagen anterior, lo Diga. que pasa es que no tenía buena señal. No logro identificar bien el músculo pilorector. Mira, tienes allí hacia la parte izquierda, ¿verdad? Allí hay un folículo piloso y está la glándula sebácea que se une directamente al folículo piloso, ¿verdad? En uno de los extremos. En el otro extremo hay como la glándula pilosebácea se continúa, ¿verdad? Con un tejido, ese tejido es el músculo piloerector. Luego, en el otro lado, tienes otro folículo piloso y una glándula sebácea pequeñita, ¿verdad? Y el músculo erector del pelo o piloerector está formando como una U. Es ese tejido, músculo liso, recuerden que es músculo liso. Lo que pasa es que si no recordamos cómo es el músculo liso o cómo lo vamos a ver, se dificulta ver las estructuras. Entonces, aquí en esta segunda imagen, en esta segunda área, porque aquí tienen dos unidades pilosebáceas, una a la izquierda y otra a la derecha, aquí está formando como una U. ¿Ok? Está Ok, ubicado ahora por sí lo veo. debajo de ese folículo. ¿Lo ves? Ok. Sí, sí, ya lo Seguimos. vi. Gracias. Ok. Ok, en la parte de respiratorio vamos a ver entonces estructuras que van a tener una pared donde vamos a encontrar una mucosa. Esa mucosa tiene los mismos elementos, va a tener un tejido conectivo subendotelial que va a ser parte de su mucosa, podemos llamar lámina propia. Y luego vamos a tener la submucosa. Generalmente en la submucosa vamos a encontrar entonces lo que es glándulas, podemos encontrar tejido linfoide, podemos encontrar también filetes nerviosos y vamos a encontrar también en esa pared un área que va a estar dada por estructuras que le van a dar sostén y soporte a esa pared, que van a ser, por ejemplo, cartílago y también vamos a tener músculo que va a ayudarnos a darle soporte a esa pared. ¿Ok? Y al final pues vamos a tener una adventicia o una serosa que nos va a ayudar a conformar esa pared. Entonces, en este caso estamos viendo una estructura, ¿verdad? En un corte histológico teñido con hematocilina y eosina, donde vamos a observar hacia la parte superior de la lámina, donde vamos a tener un epitelio de tipo respiratorio. ¿Ok? Ese epitelio de tipo respiratorio, en conjunto con este epitelio que tenemos en la parte inferior de la lámina, ¿verdad? Que es un epitelio mucoso, y este cartílago que tenemos en el centro, que es cartílago hialino, es material suficiente para nosotros decir que estamos viendo una porción de la laringe. ¿Ok? Nada más. Hasta ahí podemos identificar eso. Siguiente imagen. Estas imágenes no podemos utilizarlas para identificarlas como laringe, porque esto puede ser cualquier parte del árbol bronquial donde tengamos un epitelio respiratorio, como ese que tenemos allí en la parte superior de la lámina, y donde tengamos cartílago hialino. Ahí no vemos ni la forma del cartílago hialino, ni vemos ninguna otra cosa que nos indique que es X o que es Y. Entonces, estas son imágenes que
si se quiere, es algo contraproducente, porque ustedes piensan que nosotros vamos a colocarles eso para que identifiquen eso como laringe. Estas imágenes fueron tomadas para que vieran el detalle de lo que son los epitelios. Asimismo van a ver otra imagen con el detalle de lo que es el epitelio mucoso. Entonces aquí tenemos un epitelio respiratorio, que no es más que un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Ahora lo llamamos epitelio respiratorio. Y muchos dirán haberlo sabido antes para decir allá que eso se llamaba epitelio respiratorio, pero no. Allá debían llamarlo epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilio o ciliado y células caliciformes. Eso es lo que es un epitelio respiratorio. ¿Ok? Siguiente imagen. Y acá tenemos el detalle del epitelio que estaba en la parte inferior de la primera lámina que vimos, que es un epitelio de tipo mucoso, que no es más que un epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Ok? Entonces estamos viendo eso en dos partes. Como no cabe en una sola imagen, objetivo de alta potencia, entonces se toman en dos imágenes. Pero eso es parte de la misma imagen, que no sirve para que usted lo identifique como laringe por separado. Tiene que ver los dos epitelios. El que se lo ponga, bien sea con el epitelio respiratorio o con el epitelio plano certificado, no queratinizado, usted puede decirle lo que usted quiere y se lo tiene que poner bueno, porque eso no es para eso. Eso no es una histología, no es una adivinanza, como no lo es nada en la carrera. Aquí nada es una adivinanza, todo tiene un porqué y una explicación. Siguiente imagen. Igual, esto es un epitelio mucoso, asumimos que es una porción de lo que es las vías respiratorias porque está en las láminas de respiratorio, pero no hay más nada que indique que eso es X, Y o Z de lo que es la laringe. Lo que pasa es que traemos esa costumbre. Esta fotico se parece a una que yo vi en el Atlas. Todo se parece aquí a todo. No se acostumbren a eso. Ok. Vamos a seguir viendo estructuras en ese árbol bronquial con un epitelio respiratorio y donde vamos a encontrar cartílago. La forma del cartílago es sumamente importante, porque como ya nos dimos cuenta, vimos epitelio respiratorio en la laringe, pero además de ese epitelio respiratorio debe estar acompañado de un cartílago hialino, o puede estar en cartílago hialino, y además debemos ver también el epitelio mucoso. Pero si vamos a ver estructura que está tapizada por epitelio respiratorio, tenemos entonces estructuras como estas, donde además vamos a tener, además del epitelio respiratorio, un cartílago en forma de C. ¿Ok? Entonces estamos viendo una estructura que lo único que nosotros conocemos que tiene cartílago en forma de C o anillos de ni siquiera deberíamos decir anillos incompletos, sino estructura cartílago en forma de C o partes de cartílago en forma de C, porque anillo tiene que ser completo. Esto es la tráquea, ¿ok? Entonces ustedes ven hacia la parte donde tenemos el cartílago, la estructura no tiende a colapsarse, la mucosa no tiene pliegue, caso que vemos en la parte anterior y lateral, pues ahí vemos que la mucosa está lisa, no tiene pliegue. En la parte inferior, allí tenemos que la mucosa tiene pliegue porque no hay estructuras en la pared que le den soporte, ¿ok? Más que las estructuras musculares. Siguiente imagen. La misma imagen, la invirtieron, ahí pueden ver mejor el cartílago en forma de C. No sé si ven el cartílago, ahí lo pueden ver. Lo que pasa es que las imágenes están como un poco oscuras, pero allí pueden ver el cartílago. ¿Ok? Siguiente imagen.
la misma estructura con mayor aumento para que veamos que sí hay cartílago y que hay epitelio respiratorio, pero esta es una imagen que no podemos utilizar para identificar nada porque no pueden ver la forma del cartílago. Usted me dice que eso, la tráquea, se lo pongo bueno. Usted me dice que eso es el bronquio primario, se lo pongo bueno. Si me dice que es el bronquio secundario, se lo pongo bueno. ¿Por qué? Porque eso puede ser cualquier pedacito de cualquier cosa que y la disposición de los elementos. Ya vamos a ver por qué. Siguiente imagen. Entonces allí tienen una secuencia, ¿verdad? En la parte superior pueden ver la tráquea de manera completa y en la parte inferior tienen los detalles de lo que es la mucosa y el cartílago. ¿Ok? Siguiente imagen. Ok. Vamos a ver entonces estructuras como esta que tenemos acá. Ya esto que tenemos acá incluye parénquima pulmonar. ¿Ok? Entonces ya todas las estructuras que vamos a ver de aquí en adelante están dentro del pulmón, son intrapulmonares. Tenemos entonces que esas estructuras no van a tener una disposición que sea, como les digo, única, sino que van a estar distribuidas dentro de todo el parénquima. Tenemos la estructura más grande que tenemos allí, ¿okay? Que es de pared más gruesa, no la más grande, pero sí la de pared más gruesa. Vemos entonces que es una estructura que tiene una mucosa con algunas áreas donde vemos pliegues. ¿Okay? Eso nos indica que eso es un epitelio que es de cierto grosor, de un cierto espesor. Y además vemos allí unas áreas de cartílago. Las vemos hacia la parte inferior y en la parte superior áreas de cartílago, ¿verdad? En forma de islotes o de placas, ¿ok? Y luego vamos a tener también el músculo que va a estar ya formando una especie de espiral. Cuando nosotros cortamos algo que viene espiralado, en forma de espiral, enrollado, a eso se refiere que aunque viene en forma de espiral, lo cortamos, vamos a ver un segmento a la izquierda, un segmento a la derecha, como entrecruzado, ¿verdad? Pero como pedacitos, no es que van a estar cruzados en forma de X, sino como los bracitos de la X, ¿ok? Vienen en ese sentido. Les había dicho, les había comentado que vienen más o menos como la corona de laurel. Entonces, eso es lo que vamos a ver como el músculo que va a estar en forma de espiral o de forma helicoidal. También lo pueden encontrar en los textos. Forma espiral o helicoidal. Y el cartílago hialino va a estar en placas o islotes. ¿Ok? Ahí lo tienen, en placas o islotes. En la parte inferior y en la parte superior también hay varias placas o islotes de cartílago hialino. También podemos encontrar acá algunas glándulas. Esta estructura, ¿verdad? La vamos a identificar como un bronquio secundario. Bronquio, ¿ok? Recordemos que hay un bronquio extrapulmonar, que sería el bronquio primario, y luego tenemos ya los bronquios secundarios, que son intrapulmonares. No, ya va. Con la imagen anterior, la que estábamos observando ahorita, no, ya va. No sé si fue a mí que se me movió o cambiaron la imagen. Ah, se me movió. No, eso no está hacia la luz. En la pared, hacia la parte inferior,
hay unas áreas, lo que pasa es que ahí no se ven bien, hacia la parte superior también hay como unas áreas. Lo que pasa es que si yo le doy aumento, traten de hacer el aumento ustedes para ver si las podemos ver. Recuerden el cartílago hialino, ¿cómo es el cartílago hialino? Allí van a tener, ahí tienen una imagen, ¿ves? En el centro, que es como basófila, en el centro de esa pared, más hacia la parte externa de esa pared, ¿verdad? Esos son pedacitos de cartílago hialino. No sé cómo lo podemos señalar. Ahí se ve. ¿Ven? Sí. Vamos a ver otra imagen. Ya va. Hay otra imagen más adelante donde se ve mejor, creo. Sí, sigue hacia adelante y después nos devolvemos para ver. Ahí. Ok. Ahí, esa estructura que tú ves allí como una piedra, como algo, esos pedacitos, ¿verdad? Esos son pedacitos de cartílago hialino. ¿Lo ves? Es que es difícil que lo vean así. Vamos Se a ver refiere si... que en esta parte que se ve como más abultada arriba, eso que se ve medio moradito, que son dos pedacitos. Eso. Y en la parte inferior hay otros pedacitos que se ven. ¿Ok? Y hay también una imagen más adelante donde lo van a ver. Cuando vean esa imagen, pues van y regresamos para ver si los identifican. Sigue más avanzando para ver si encontramos la imagen que te digo. No, más adelante. Sigue. No, esa no. Esa es otra estructura. Esta es otra estructura. Sigue. Ay. Vamos a ver, vamos a esperar a ver qué le pasó a Es que Ana. estoy cambiando para pantalla completa para ver si así se ve el puntero. Ah, ok. Vamos a ver. Ok. ¿Se ve? Lo puse Creo que en sí. pantalla completa. ¿Se ve? Es una línea súper chiquitita. Sí, Osito, ahora sí se ve. ¿Sí lo ven? No. Ahora sí se ve el ve, punto. Ok, fino. Entonces voy a mutear. Sí, ahora sí. Sigue otra imagen. Vamos a buscar la imagen donde se ve la luz plegada. Esa no, otra que estamos cerca. Otra más. Profe, esa estructura Entonces que las que imágenes están... esto. No. Vamos a buscar la que estamos viendo y después venimos de menos para no confundir. Ok. Sigue otra. Avanza. No. Ya va. Poco a poco. Esta no tengo que ver. Espera que cargue. Espera que cargue. Ana, creo que si descargas como tal el archivo ya no tienes ese problema. ¿Cómo lo descargo? A ver. Ya, déjame ver, creo que si lo abres y en la esquina superior derecha hay 3 punticos. No, ahí no. Ya te digo. Sí, aquí debe ser, porque ya. Normalmente en imprimir. Tienes que pero sin abrir la descargar. pestaña. Ah, ahí sí. Ajá. Aquí está bien. Música de fondo mientras tanto. Ana, lo puedes abrir como si fueses a imprimir y te va a dar la opción.
Ahí, bueno, le di aquí en imprimir y está cargando. Y aquí no da muchas opciones. No, Creo que es mi pantalla chat. completa. Pues. Está cargando. Vamos a ver si por aquí cargando. Ya está cargando. Creo que sí cargaron. Ahí, este más. Ok. Ahí tiene, en la parte superior, puedes poner el puntero. ¿Esta parte? No, eso no. Ahí dentro de esta estructura que tiene la luz estrellada, ahí, eso es el cartílago hialino, en placa. Ah, Así esos mismos pedacitos, ahora nos vamos para atrás. Lo que pasa es que esta imagen debería estar allá, al lado, porque es la misma estructura. Para que la pusieron para acá, no sé. Vamos a donde estábamos entonces. Entonces, ya vieron el cartílago yo creo que en por aquí. forma de islote. Ok. Entonces, ahí está el cartílago en forma de islote y el músculo lo tienen aquí debajo como pedacitos. ¿Ok? Esto. Vamos para acá. En la parte inferior de la lámina, un poquito, ahí, más arribita, Esto. no, eso es cartílago. En la parte superior de este cartílago, un poquito a poco, cuando desplazándose más hacia la izquierda, no, más abajo, A ver. no para arriba, abajo. Ahí es. Esto acá. Ahí está el músculo. Esa bandita que ven allí es un músculo. ¿Ok? Hay otras áreas más para acá donde van a verlo también, este músculo en forma helicoidal. Dice que el músculo va, acuérdense que el músculo en el tejido en vivo está formando una hélice, algo enrollado. Es una hélice como la hélice de avión, que está enrollada, tiene forma helicoidal. ¿Ok? Entonces, cuando lo cortamos, vemos pedacitos o secciones. Entonces, esta estructura que tenemos acá es un bronquio secundario. La estructura que tienen al lado, ¿ok? Acá, esto está tapizado por un epitelio respiratorio. Dijimos que dentro de los cambios van a ir desapareciendo el cartílago, desapareciendo las glándulas y el epitelio se va a ir adelgazando. El epitelio va a ir bajando, o sea, el epitelio respiratorio que es cilíndrico, certificado, ciliado con células caliciformes, luego vamos a tener un epitelio cilíndrico simple, luego un epitelio cúbico simple, luego vamos a tener un epitelio donde vamos a alternar cúbico simple con plano simple, al final vamos a tener epitelio plano simple. ¿Ok? Por eso decimos que el epitelio se va adelgazando. O sea, no es el mismo epitelio, el epitelio va a ir cambiando, pero se va haciendo más bajo. ¿Ok? Esa es la tendencia. Entonces, esta estructura que tienen al lado, ¿verdad? Que tiene una pared que tiene una forma irregular, ¿ok? Esto va a estar tapizado por un epitelio cilíndrico simple. Es una estructura donde aquí no vemos cartílago, aquí en lo que hay es músculo y aquí ya no hay glándula, ¿ok? Esto lo vamos a identificar aquí donde está el señalador del microscopio, ¿ok? Esa crucecita que está allí, esa estructura que tenemos allí es un bronquiolo, ¿ok? Propiamente dicho, o bronquiolo principal. Y recordemos que no debemos tratar de correlacionar las estructuras anatómicas con lo que vimos en el árbol bronquial respiratorio en histología, ¿ok? Profe, dijo que este sería un Entonces son bronquiolo, ¿cuál? estructuras Propiamente dicho. propiamente dichas, ¿ok?
Luego tenemos otra estructura, ¿ok? Más hacia la parte superior derecha de la lámina, que tiene una luz estrellada y que debe estar tapizada, ¿verdad? Por un epitelio curto simple. Entonces vamos a tener allí un bronquiolo terminal. ¿Ok? Acá en el bronquiolo terminal tenemos entonces una porción delgada de músculo liso y por eso es que esta mucosa está en esa forma. ¿Ok? Muy plegada, porque la pared es sumamente delgada. Todas las estructuras que tenemos alrededor de esas que ya identificamos, entonces van a ser sacos alveolares, conductos alveolares y alvéolos. Son todas esas estructuras que es lo que más abunda ahí. Entonces vemos que hacia la parte inferior, ¿verdad? De esta estructura que estamos identificando como bronquiolo terminal, podemos tener una estructura que bien puede ser un conducto alveolar. Es difícil observar sacos alveolares, conductos alveolares. Recordemos que el conducto no va a tener paredes propias. Recordemos que el conducto, la pared de ese conducto está dada por los sacos alveolares y los alvéolos que están hacia los lados. Eso es como un canal, una estructura tubular que va a estar allí, pero no tiene paredes propias porque no es una estructura como tal, sino que es una estructura que se forma por la presencia de otros elementos que sí tienen paredes propias. ¿Ok? Siguiente imagen. Ana, disculpa, ¿puedes apagar tu micrófono un momento, porfis? Para que se escuche mejor Esta cuando es la la misma doctora imagen hable. que ya vimos anteriormente. Ahí tenemos. Ok, tenemos acá otra imagen. Acá tenemos entonces una estructura que está señalada por el puntero del microscopio. Tenemos allí lo que vamos a conocer como saco alveolar. ¿Ok? Entonces tenemos allí cada una de esas depresiones que están allí como una forma de U, van a ser los alvéolos. Entonces eso es un saco alveolar donde hay alvéolos. ¿Ok? Siguiente imagen. Busca otra imagen donde veamos, por ejemplo, donde debemos ver, ok, esta que vemos aquí, esta imagen, el bronquiolo he dicho, con un aumento. Siguiente imagen. Allí podemos corroborar que no hay cartílago, que no hay glándulas. Okay, ahí lo que hay es músculo liso, unas paredes delgadas y el único soporte es músculo liso. Y acá vemos entonces el bronquiolo terminal, que es una estructura pequeña donde vamos a ver que hay escasa cantidad de músculo liso, ahí lo vemos, ¿verdad? Todo ese poquito de músculo liso que hay allí, y que por eso, pues su luz tiene esa forma estrellada o una mucosa con pliegues. Siguiente imagen. Ok, allí vemos para ver el detalle del epitelio, pero si lo vemos así, eso puede confundirnos, o sea, tenemos que ver el contexto donde está ubicada la imagen. Yo no, con la imagen anterior podíamos ver el epitelio. Siguiente imagen.
Siguiente, síguela. Vamos a buscar el bronquiolo respiratorio para llevar la secuencia del árbol bronquial desde lo que es la parte más amplia hasta la parte más pequeña. Esto es un bronquio secundario o intrapulmonar. Ya lo hemos visto, fue donde vimos las placas o islotes de cartílago hialino. Siguiente imagen. Esta estructura que tenemos acá de paredes sumamente delgadas, ¿verdad? Que tenemos acá, esto va a estar tapizado por un epitelio cúbico simple, pero tiene una particularidad de que tiene unas depresiones, ¿verdad? En ese trayecto de esa pared que van a corresponder a alvéolos. ¿Okay? Recordemos que la teoría nos decía que era una estructura, un bronquiolo, donde vamos a encontrar alvéolos en esa pared. Y nos decía que estaba tapizado por epitelio cúbico simple y epitelio plano simple. Entonces no es que los dos epitelios se alternan, es que está tapizado por un epitelio cúbico simple, pero como posee alvéolos en su pared, ¿ok? En los alvéolos lo que vamos a encontrar es un epitelio plano simple. Por eso dice que los dos epitelios se alternan. No es que tiene un pedacito de epitelio plano simple, un pedacito de epitelio cúbico simple. Está tapizado por un epitelio cúbico, pero donde hay alvéolos, hay obviamente esa área está tapizada por epitelio plano simple. ¿Ok? Entonces este es el bronquiolo respiratorio y de allí ya no nos queda más que el conducto alveolar. Luego seguimos por los sacos alveolares y los alvéolos. Siguiente imagen. Entonces, esta estructura, a pesar de que tiene una luz estrellada que pudiéramos confundir con un bronquiolo terminal, nosotros debemos identificar aquí que hay estructuras que van a corresponder a islotes de cartílago hialino, ¿verdad? Y tenemos allí los pedacitos que van a corresponder a el músculo en forma de en forma de, como les dije, en forma de espiral, que cuando lo cortamos en sentido transversal quedan o vemos son pedacitos de ese músculo liso. Siguiente imagen. Entonces allí tienen el bronquiolo terminal. Acá tenemos entonces un alvéolo. Siguiente imagen. Y tenemos entonces un septum interalveolar, que es esta porción que tenemos hacia la izquierda. Siguiente imagen. Doctora, una Diga, pregunta. En esa última foto, lo que pasa es que ya la quitaron, no se pueden identificar células, que si neumocitos tipo 2 o tipo 1 y eso. mira, es una imagen muy mala. Sí, bueno, si queriendo la podemos identificar, pero ahí habían otras imágenes mejores. Allí tienes esa célula redondita, que son los neumocitos tipo 2. Y los neumocitos tipo 1 van a ser las células aplanadas que van a estar ubicadas cerca de los capilares. Vamos a tratar de ubicar una por aquí.
Allí tienes un capilar, ahí donde ya vaya, ¿no? ¿A dónde dije yo que era un bronquiolo respiratorio? Le dije que parecía un bronquiolo terminal, no respiratorio. Ya va, déjeme terminar con esta imagen. Ya va, que ahora no veo la imagen. Ok, ahí tienen el neumocito tipo 2, que es ese que tienen allí redondito. Luego tienen el tipo 1, que están aplanaditas. Ahí tienen como un espacio redondito, claro. Y al lado están las células aplanaditas. Ese espacio redondito, claro, son los capilares. Y luego tienen los neumocitos tipo 1, aplanados. Estos que están acá. Ahí tienes capilares más hacia la parte izquierda, un área bastante importante de lo que es el septum interalveolar. Y en la parte inferior hay también un capilar. ¿Ok? Siguiente imagen. Ok, doctora, gracias. Lo que pasa es que esas son imágenes como para que vean que el aumento, pues, no debe haber algo donde usted se oriente que hay alvéolos, que hay todas esas estructuras para que puedan hacer la comparación y puedan orientarse, porque yo le coloco ese pedacito con esa célula redondita, puede ser cualquier célula redondita que usted se imagine. Si yo quiero, vengo y amplío esa imagen y usted no ve más nada, pues usted no se orienta. Usted no me puede decir que eso es un neumocito, porque no. ¿Qué más ve usted ahí? ¿Me entienden? Entonces, por eso es que no deben ver ese tipo de imágenes así. Hay que ver, queremos ver un sector interalveolar, queremos ver, me interesa que vean los alvéolos, los sacos alveolares, eso sí. ¿Ok? Entonces, en el tubo digestivo vamos a encontrar que hay básicamente vamos a encontrar la misma serie de capas, vamos a tener una mucosa, vamos a tener una submucosa, vamos a tener una muscular externa y una adventicia o una serosa. Y la mucosa pues tiene tres porciones, tiene el epitelio, tiene la lámina propia y tiene las musculares mucosales. Tenemos que recordar que el epitelio va a ir variando dependiendo de la función de esta estructura. Tenemos en este caso una mucosa, aquí donde dice mucosa debería decir epitelio, porque la mucosa es todo, la mucosa es el epitelio, la lámina propia y la muscularis mucosae. ¿Entendieron? Ahí arriba no debe decir mucosa exclusivamente. Aquí dice, ellos confundieron, me imagino, como es el esófago, el epitelio mucoso con mucosa. Un epitelio mucoso es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Entonces deben cambiar ese rótulo. En vez de decir mucosa, debe decir epitelio mucoso. Y luego allí tienen la submucosa. Entonces eso pueden identificarlo como esófago. ¿Ok? Un epitelio plano estratificado no queratinizado. Además de eso, deben ver en la lámina propia glándula seromucosa, pueden encontrar en la submucosa glándulas esofágicas propiamente dichas, ¿okay? Y en la lámina propia glándulas esofágicas cardiales. Siguiente imagen. Profe, estoy viendo que creo que los muchachos tienen unas láminas ya parcialmente corregidas, entonces voy a tratar de proyectar esas, que ya tienen algunas correcciones. Las voy a descargar. Ok,
Voy a dejar de compartir un momentico para entrar en WhatsApp y poderlas proyectar. Está bien.